Hola, bienvenidos a la Biblioteca de Hernán. Para hoy tenemos un tema muy interesante relacionado con el cambio demográfico que está viviendo el mundo. Es el libro La vida de 100 años, vivir y trabajar en la era de la longevidad. Es un libro escrito por Lynda Gratton y Andrew Scott. Está publicado por Versus, una editorial española, en el año 2018. Hola, un cordial saludo. Lynda Gratton es una psicóloga inglesa especializada en negocios y es profesora de London Business School. De ella ya habíamos presentado un libro que se llama Prepárate, el futuro del trabajo ya está aquí. Andrew Scott es economista con doctorado en economía y también es profesor de London Business School. Este libro ha tenido una amplia aceptación por el público, se ha traducido a 12 idiomas y ha sido reconocido como uno de los mejores libros de negocios en el Reino Unido, en Japón y en España. El punto de partida del libro es la creciente longevidad que está viviendo el mundo. Desde mediados del siglo XIX, la esperanza de vida está aumentando 3 meses por año. Y hoy en día, pues estamos viendo una circunstancia muy particular. Consideran los analistas que en países como Japón, un niño que nazca hoy puede vivir hasta 107 años. Y el tema es que buena parte de la población que nazca hoy tiene la posibilidad de llegar a esa edad en muy buenas condiciones de vida. Desde luego la longevidad es algo deseable, pero así como es deseable puede convertirse en una maldición o en una bendición. ¿Dependiendo de qué? Dependiendo de si la sociedad está preparada o no está preparada para esa vida más prolongada de las personas. ¿Por qué? Porque la longevidad plantea retos, grandes retos, tanto a nivel individual como a nivel de la familia, como a nivel de los gobiernos, como a nivel de la economía en general y de la sociedad como un todo, plantea este tipo de vida mucho más larga. Hasta ahora se ha entendido que la vida humana se desarrolla en 3 etapas. Una primera etapa que es de formación, una segunda que es de desarrollo profesional o laboral y una tercera que es de jubilación. Si ahora que hemos cambiado la esperanza de vida, mantenemos las edades de jubilación quietas, pues eso plantea un dilema para las personas o un problema, y es o trabajamos más tiempo o nos conformamos con una pensión mucho menor. Esto ya muestra un poquito la problemática que se plantea en torno a una vida de 100 años. Lo que plantean Gratton y Scott es que se esperará que en las próximas décadas las personas trabajen hasta los 70 u 80 años, pero lo van a hacer en un ambiente completamente diferente al que se ha vivido hasta ahora. Ellos plantean un sistema multietapas, a diferencia de la vida en 3 etapas, porque será una etapa en la cual se van a alternar periodos de formación, periodos de trabajo, periodos sabáticos, etc. Es la forma en que se va a vivir una vida mucho más extensa que la que estamos viviendo actualmente. Para el análisis de todas las implicaciones que tiene la longevidad, estos autores acuden a una metodología muy interesante que es la de crear 3 personajes y darle unas características muy particulares. El primer personaje lo llaman Jack y es un baby boomer. Los baby boomers fueron las personas que nacieron después de la Segunda Guerra Mundial. En ese momento hubo una explosión de natalidad en las economías desarrolladas y toda esa población se conoce como los baby boomers. Luego el segundo personaje se llama Jimmy. Jimmy pertenece a la generación X. La generación X es la población que nació entre 1960 y 1980. Y por último está Jane, que es una millennial o una generación
Y son las personas que nacieron entre 1981 y 1995. En el análisis del libro, entonces, Jack es una persona que vive la vida de 3 etapas y la vive sin ningún tipo de problemas. Son las empresas en las cuales una persona se vincula prácticamente de por vida, donde los conocimientos que adquirió en la universidad son suficientes para desarrollarse profesionalmente en todo el tiempo, etcétera. Y logra pensionarse y pues vivir disfrutando la pensión un cierto tiempo sin ningún tipo de problemas. Jimmy vive también en el mundo de 3 etapas, pero le toca un periodo de transición. Es el periodo en el cual comienza la globalización, es el periodo en el cual se acelera el cambio tecnológico, es el periodo en el cual hay transformaciones en la conformación de las familias, etcétera. Y entonces él enfrenta cierto tipo de problemas, como por ejemplo verse desempleado, tener que cambiar de labores, tener que volver a reeducarse, aprender conocimientos nuevos, porque la tecnología va cambiando y va haciendo que sus conocimientos no sean los más adecuados, etcétera. Y por último, pues está Jane, que vive su vida en este nuevo mundo de multietapas que están planteando Gratton y Scott. Esta persona pues arranca haciendo emprendimientos, por ejemplo, luego tiene periodos de vinculación a empresas, realiza viajes prolongados a diferentes regiones del mundo, tiene años sabáticos, vuelve a hacer estudios para aprender nuevas cosas, para especializarse en nuevas áreas del conocimiento y finalmente trabaja hasta los 85 años cuando se retira, estando todavía en unas condiciones de salud adecuadas. Hay un aspecto muy interesante que plantean Gratton y Scott, y es que las personas tenemos activos tangibles y activos intangibles. Habitualmente hacemos más énfasis en los activos tangibles. Por ejemplo, cuando pensamos en las pensiones, estamos haciendo un énfasis en ese tipo de activos. Y se nos tiende a olvidar que tenemos también una serie de activos intangibles. Tal vez no somos conscientes de eso. Pero, por ejemplo, las competencias profesionales, que son un activo intangible, tienen un efecto importante sobre los activos tangibles. Por ejemplo, sobre la carrera laboral que vamos a desarrollar o sobre la capacidad de ahorro para la pensión, pues son activos tangibles que están determinados en buena parte por los activos intangibles. Entonces lo que hacen Gratton y Scott es definirnos cuáles son los activos tangibles, cuáles son los intangibles, y luego analizan para los 3 personajes cómo van evolucionando ellos a lo largo de sus carreras, sea en las 3 etapas o en las multietapas que vive Jane. En el caso de los activos tangibles, entonces los que ellos enfatizan son básicamente la vivienda y el ahorro. En el caso del ahorro, pues obviamente el ahorro que más nos preocupa es el ahorro pensional. Y aquí hacen una comparación muy interesante y es suponer que si nos queremos pensionar a la edad que se establece por una norma de 65 años y queremos pensionarnos con un 50% de salario, ¿cuál sería el ahorro que tendríamos que realizar? Entonces muestra cómo en el caso de Jack, de Jimmy y de Jane, esto va cambiando en la medida que la esperanza de vida va cambiando, porque obviamente Jack tiene menos esperanza de vida que Jimmy, que nació una generación posterior, y la persona que más esperanza de vida tiene pues es Jane. Entonces ocurre que las necesidades de ahorro para lograr una pensión equivalente al 50% del salario pues van aumentando hasta unos niveles que serían prácticamente irrealizables. En el caso de Jane, por ejemplo, eso implicaría que tendría que ahorrar alrededor del 35% de sus ingresos, lo cual a todas luces pues es muy complicado. Pero también señalan que la vida no es solamente los activos tangibles y no solamente el dinero. Voy a leer un párrafo donde justamente enfatizan en ese aspecto. Una vida bien vivida requiere una planificación cuidadosa para equilibrar lo financiero y lo no financiero, lo económico y lo psicológico, lo racional y lo emocional. Tener las finanzas saneadas es esencial para la vida de 100 años, pero el dinero está lejos de ser el recurso más importante. La familia, las amistades, la salud mental y la felicidad son todos ellos factores fundamentales. Los activos intangibles
Gratton y Scott los dividen en tres grupos: los activos productivos, los vitales y los transformacionales. Entre los activos productivos consideran las competencias y conocimientos, los colegas y la reputación. Los conocimientos y las competencias es obvio que tienen importancia como activo, porque pues, son los que nos van a permitir desempeñar un tipo de actividades y proyectarnos en la vida laboral. No es tan frecuente, en cambio, que presenten el tema de los colegas como un activo intangible. Pero ocurre algo que enfatizan ellos, y es que los conocimientos que una persona adquiere, por ejemplo, en la universidad, no se pueden convertir en activo productivo, sino en el mundo de las empresas, en el cual uno comparte con colegas. Además, con los colegas es que uno empieza a aprender la parte práctica de esos conocimientos que uno adquirió en la universidad. Y la reputación, desde luego, pues es un activo muy valioso. Cuando nosotros hablamos de un médico y pedimos referencias, siempre nos dirán si el médico es bueno, regular o malo. Y esa reputación pues es algo que hay que construir con el paso del tiempo, y hay que saber valorar y considerarlo como un activo muy valioso para cada persona. En el lado de los vitales, de los activos vitales, pues está en primer lugar la salud y el bienestar. Obviamente, si vamos a vivir más años, pues la salud y el bienestar adquieren una dimensión todavía más importante. Tal vez en ese contexto entiende uno toda la oleada reciente de preocupaciones por los temas alimenticios, por ejemplo, por el tema del ejercicio, etcétera, y cómo llevar una vida sana que nos permita llegar a estas edades mayores en buenas condiciones para poder pues, disfrutar, y que no se nos convierta en una maldición, sino que realmente esa longevidad sea una bendición. Lo otro es vidas equilibradas, es un mundo en el cual nos estamos moviendo cada vez más aceleradamente, y las situaciones de estrés también van siendo cada vez mayores. Las presiones del estrés son mayores, y lo que tenemos que saber es cómo balancear eso y cómo hacer que las personas que nos rodean, las personas con las que compartimos en el trabajo, las personas con las que compartimos en la familia, no se vean afectadas por esas situaciones de estrés que tenemos que manejar. ¿Cómo equilibramos eso? Y lo otro son las actividades regenerativas, las amistades regenerativas, de las cuales ya nos había hablado Gratton en el otro libro. Y esto es la importancia que tienen los núcleos cercanos de las amistades con las que uno está, o la familia. Lo que pasa es que la familia ha venido transformándose. Hoy en día hay muchos divorcios, y en la familia se puede haber padres e hijos de matrimonios diferentes, etcétera. Entonces, ¿cómo se puede uno tener un grupo de amistades que permita estarse retroalimentando y estar teniendo, digamos, como la necesidad de compartir y de vivir en torno a otras personas que al tiempo lo están retroalimentando a uno? Y un elemento, el tercer grupo de activos intangibles, pues son los transformacionales. Entonces, esto implica que si vamos a tener una vida más extensa, pues implica que las tres etapas también tienen que modificarse, como ya lo señalamos, pero por ejemplo la primera etapa puede extenderse. Es decir, los periodos de formación pueden ser mucho más amplios. Entrar a los mercados laborales más tarde es algo que se ha visto en las economías desarrolladas en las últimas décadas. Las personas están llegando al mundo laboral cerca de los 30 años. El segundo, pues, es la etapa de desarrollo. Es una etapa que hay que fragmentar. Es obvio que si la vida se nos hace más larga, trabajar 50 años o 40 años continuamente, pues va a ser muy difícil. Entonces, lo que hay que hacer es fragmentarla, y por eso se vuelve una parte multietápica, en la cual uno tiene que combinar etapas de trabajo con etapas de formación nuevamente, con etapas de sabáticos, con etapas de viajes, etcétera, para poder pues disfrutar esa etapa y llegar plenamente a la época más de mayor longevidad. Y esto implica, por ejemplo, pues refrescar las competencias, porque lo que pusimos como ejemplo en el caso de Jimmy, pues los conocimientos se pueden volver obsoletos, o también puede ocurrir que como consecuencia del cambio tecnológico desaparezcan los negocios en los cuales nosotros estamos desarrollándonos profesionalmente, y esto implica que tenemos que tener la flexibilidad de cambiar y de evolucionar hacia otro tipo de actividades, aprendiendo nuevamente y especializándonos en otras áreas del conocimiento. Entonces esta etapa, pues perdón, estos activos transformacionales estarían reforzándose a través del autoconocimiento, a través de las redes que podamos constituir
a lo largo del mundo, en un mundo que es cada vez más hiperconectado, y también teniendo una apertura hacia nuevas experiencias. Implica que tenemos que ser más flexibles frente a los cambios, y esto es algo que enfatizan los autores. Voy a leer un párrafo sobre este tema que dice lo siguiente: la combinación del conocimiento personal y de redes diversas crea los pilares para la transformación. Pero lo que aporta dinamismo a estos activos son las acciones, la predisposición para estar abiertos a soluciones creativas, para cuestionarnos viejos hábitos y rutinas, para desafiar a los estereotipos y para experimentar con nuevos modelos que integren distintas partes de nuestras vidas. Tener curiosidad por conocer cómo otros viven y trabajan y sentirnos cómodos con la ambigüedad que implican los cambios. Estos son entonces los activos intangibles transformacionales. Termino diciendo que este libro, La vida de 100 años, en mi opinión es un libro que es pionero en diversos campos. Si bien trata los temas de las pensiones y del ahorro y en general de los activos tangibles, que es algo sobre lo que enfatizan muchos estudios en torno a los cambios demográficos, aquí se enfatiza mucho en la importancia de los activos intangibles. Me parece que esa es una novedad interesante. También me parece que la metodología de los tres personajes es llamativa y es muy enriquecedora, porque nos permite aprender como si fuéramos personas que nosotros conociéramos, cómo se van dando diferencias en función de la época en que nacen y también de las diferentes esperanzas de vida que tiene cada personaje. Vamos viendo cómo eso tiene unas implicaciones distintas para toda esa problemática que habíamos señalado al comienzo. En general me parece que es una lectura que puede uno recomendar para un público muy amplio, para el gobierno, para las empresas, por todas las implicaciones que tiene esto sobre cambios en las políticas económicas, por ejemplo, para tratar de llegar a una sociedad más longeva, pero donde la longevidad sea realmente una bendición. Y deja a la lectura muchísimas preguntas. ¿Cómo financiar la mayor longevidad? Yo creo que es un problema fundamental para todas las sociedades hoy en día. ¿Cómo cambiar los mercados laborales para que estén dispuestos a contratar personas que van a trabajar hasta quizás los 80, 85 años? ¿Cómo compaginar la robotización que está despidiendo trabajadores con trabajadores que van a tener mayor edad y van a estar ahí en el mercado? ¿O cómo hacer para que se dé una etapa, una transición de las tres etapas a la multietapa sin deteriorar las condiciones laborales de las personas? Es decir, quedan muchos interrogantes, y a mí me parece que en la medida en que un libro le deja interrogantes a uno es porque lo ha enriquecido en su lectura. Y por eso mi invitación a leer este libro de Gratton y Scott. Muy bien, este fue mi comentario sobre el libro de Gratton y Scott. Los espero en mi canal próximamente. No dejen de seguirme, no dejen de hacerme comentarios, de difundirlo y de suscribirse.